Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a trascender en tus finanzas, siempre procurando tres cosas. Una, agradar a Dios con la buena utilización de recursos que nos permite tener. La segunda, tener para las necesidades y deseos de nuestra familia. Y la tercera, no menos importante, poder extendernos para bendecir a una mano amiga. Así que si es primera vez que estás escuchando el programa, pues ya sabes cuál es el objetivo del mismo y esperamos contar con tu confianza para poder acompañarnos durante este episodio. Y si eres de las personas que tienes buen tiempo a estarnos escuchando, pues bueno, darte la más cordial bienvenida y agradecerte tu preferencia de escuchar cada uno de los programas que con mucho anhelo, con mucho esfuerzo y con mucha alegría procuramos tener a través de este espacio. Así que damos la cordial bienvenida. Hoy tenemos un programa refresh. Ya vamos a darles el título de lo que vamos a conversar el día de hoy. Quiero decirles que una de las, quizás antes de presentar a mi esposa que va a estar acompañándome en este programa, es uno de los programas que quizás tal vez nos hemos procurado en cuanto a oración, en cuanto a cuidado de elaboración, de cuidar mucho nuestras palabras. Es decir, de tratar de que el mensaje pase de la mejor forma posible para que pueda ser de bendición y no haya alguna cosita que pueda malinterpretarse de alguna forma. Y usted desde ya dirá, ¿y de qué van a hablar? Bueno, ya en breve le diremos, pero antes de eso, ahora sí, presento a mi invitada más especial, mi esposa, que hoy tengo en la dicha que me acompañe en este tema, que seguramente su punto de vista va a ser bastante relevante para lo que vamos a conversar. Así que bienvenida. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bendecida y feliz de poder acompañarte, César, hoy en este programa. Y como tú bien decías, un tema que nos ha hecho meditar, dialogar y conversar y cuestionar en las últimas semanas y quizás algún par de meses, ¿verdad? Así que creo que va a estar muy interesante y deseo de verdad que sea de bendición y que Dios nos dé la sabiduría para poder transmitir lo que Él considere que sea relevante para usted. El tema se llama Confianza a plazos. ¿Cómo abrir tus finanzas al ritmo que madura tu matrimonio? Se lo repito, la confianza a plazos. Cómo abrir tus finanzas al ritmo que madura tu matrimonio. Y tal vez permítanos dejarle un poco el contexto de cómo es que nace esta inquietud de conversar este tema. Nosotros nos invitan con cierta frecuencia a conversar sobre principios financieros que sean de bendición en el matrimonio y es algo que hacemos con cierta regularidad y principalmente en contextos cristianos. Y parte de las recomendaciones que nosotros de hecho damos, porque esta charla la hicimos en conjunto de ver qué es lo que nos ha funcionado a nosotros, más que de buscar algo técnico o algo que suene bien, es que hemos hecho bien en esa área que podamos compartirla con alguien más. Y parte de eso es lo que nosotros hemos, parte de lo que conversábamos, porque ya hicimos una variación sobre esto, efectivamente, y de ahí nace la inquietud del programa, es que de decir, bueno, usted tiene que abrir sus finanzas al 100% con su cónyuge. Porque no puede tener lo que habíamos denominado infidelidad financiera, ¿verdad? De tener a escondidas o manejar a oscuras y sea 100% transparente. Y tal vez donde terminó de asentar esto, que hemos escuchado a algunas personas muy cercanas, muy queridas, que tras situaciones difíciles en sus vidas, particularmente más mujeres que hombres, quedan vulnerables financieramente cuando hay un proceso de separación. Y nos había estado inquietando un poco escuchar a estas personas que les tenemos mucho aprecio de ver lo que estaba sucediendo, pero tal vez lo que más me tocó a mí, y estoy hablando de mucho en la introducción, pero para que tú sumes, es
cuando mi hija me dice, mira papá, yo los admiro muchísimo a ustedes y mi objetivo es que yo cuando haga mi matrimonio sea como el de ustedes. Pero yo no sé cómo me va a tocar a mí. ¿Cómo puedo yo saber y tener la tranquilidad de, por ejemplo, en el tema de dinero, como la tienen ustedes? Porque yo escucho a los papás de mis compañeros y la cosa no es así. ¿Cómo lo puedo establecer? Y de alguna forma me abrió los ojos, no sé cómo en estos 2 puntos de personas conocidas y de lo que te conté que nos dijo nuestra hija mayor, de decir, tal vez ese consejo que hemos dado con buena intención en el pasado, realmente tiene un proceso, o sea, llegamos ahí, pero no es llego de 0 a 100 en un día, sino que es un proceso, es una meta a llegar y no necesariamente es algo con lo que se inicia. Sí, nosotros siempre hemos dicho y lo sostengo realmente de la transparencia que debe haber en la comunicación entre pareja y sobre todo en el tema financiero. Sin embargo, cuando siempre hacen la pregunta y bueno, son cuentas mancomunadas, una sola cuenta, realmente nosotros somos transparentes en decir que nosotros al inicio no teníamos cuentas mancomunadas, o sea, ninguno fue a cerrar su cuenta bancaria para abrir una en conjunto, sino cada uno seguía teniendo su cuenta bancaria y sabíamos lo que ingresaba en cada uno. Y bueno, abrimos sí en inicio una de ahorros en conjunto, pero viene hasta el tema que en base a esta conversación que luego teníamos nosotros a solas diciendo, pero mira qué duro, mira lo que está pasando y en qué momento pasó esto, porque al final hay una traición de confianza de diferentes formas. Nos cuestionamos a decir, probablemente el tema del manejo conjunto o de yo tengo acceso a tus cosas y tú a mis cosas, debiera de ser paulatino. No estamos diciendo, y quiero aclarar el tema de conocer, saber y claro, nunca a favor de ocultar algo en la pareja, ¿verdad? Ser transparentes. Pero esto, y a mí me gusta a mis hijas ejemplificárselos con el juego del Jenga, si usted lo conoce, que se ponen 3 trozos de madera y se va formando una torre, ¿verdad? Poniendo verticales, horizontales, verticales, horizontales. Luego los va moviendo piezas y los va haciendo crecer. Y a veces la confianza se ve así. Se va haciendo crecer, pero hay un mal movimiento. Se mueve una pieza inestable y se cae. ¿Y qué pasa? Hay que volver a construir. Entonces, y con lo que estabas mencionando, sí, tal vez del Jenga, me gustaría todavía añadir, cuando uno está quitando la pieza, cuando ya se pusieron todas las piezas y quitas una para ponerla encima de la torre, vas a buscar la más débil, ¿verdad? Porque si está bien firme, esa definitivamente. Y de alguna forma es como se va construyendo la confianza, ¿verdad? De eliminar las debilidades que uno, no eliminarlas, pero manejarlas, gestionarlas o moverlas para ponerlas más sólidas en la parte más alta, ¿verdad? Sí, así que no es un tema fácil, pero vamos a tratar de ser bastante objetivos y también de la mano con la palabra de Dios para poder ilustrar a usted lo que realmente queremos compartir hoy. Así es, así que hoy es un tema que le digo, es como bien lo mencionó Verónica, ha sido un tema que lo hemos estado platicando, como digo, con personas que nos han contado de forma privada sus experiencias y es doloroso, ¿verdad? Ver cómo cuando suceden ciertas fricciones en el matrimonio, esto sale a la luz y de alguna forma puede ser bien intencionado, que nunca hubo una maldad previa de hacerlo, y en otras que incluso intencionado. Entonces, ¿por qué le estamos diciendo esto y por qué arranqué diciéndole que íbamos a tratar de ser lo más cuidadosos posibles con las palabras? Es porque no le estamos diciendo que debe ocultar o que debe de hacer. No, pero ese es el objetivo a llegar. De hecho, en breve le vamos a comentar 4 fases que nosotros trabajamos para darle una idea de cómo construir esa confianza, pero que es clave, como, a ver, parejas hablan, y cuando digo parejas, estoy hablándole a los noviazgos, ¿verdad? De qué comida les gusta,
que dónde les gustaría que estudiaran los hijos, cuántos hijos van a tener, en qué iglesia nos vamos a casar, a cuál vamos a asistir. De casualidad tal vez hablamos de sueños, pero comienza a tocarse el tema del dinero, la cosa comienza a complicarse. Incluso conversé hace poco con una persona que asesoré y me decía, mire, me da pena hablar con mi esposo del dinero porque va a creer de que tengo algún tipo de interés económico en eso. ¿Cuánto lleva de casada? Como creo que eran 4 años y ya más un hijo. Le digo, mire, esa fase ya la pasaron hace ratos. O sea, si todavía tras 4 años más un hijo piensa que es por interés económico, tenemos que comenzar a quitarnos. Es más, le dije, mire, ¿y usted cree que su esposo le piensa de usted que usted es interesada? No, mejor. Entonces muchas veces son hasta ideas preconcebidas de que hablar de dinero cree que solo le hablo porque le interesa el dinero, y son cosas que arrancan desde no conversarse en la pareja. Sí, también seamos honestos que somos personas imperfectas, somos pecadores y venimos cada uno con nuestras debilidades y con nuestra imperfección a querer construir algo en conjunto. Uh-huh. Pero esto no es malo, simplemente tenemos que recordar que somos seres de mejora continua, o así lo tenemos que ver. El que venga alguien y me diga, ay, yo a mis 40 años, yo a mis 50 años, yo a mis 60 años, lo sé todo, he alcanzado la cúspide de la perfección. Eso no existe. Todos vamos a seguir aprendiendo y mejorando como personas. Entonces, en ese proceso de reconocer nuestra imperfección y nuestro proceso de crecimiento, es el tipo de apertura y de sinceridad que tenemos que tener unos con otros. Que incluye el dinero. Incluye el dinero, por supuesto. Es que ese es tal vez donde queremos como sentar la base del programa de hoy. Debe hablarse de dinero. Claro, es una confianza que se va construyendo. Si usted ve durante el noviazgo que su pareja gasta, pero de una forma así, ve algo y se lo compra, y usted es conservadora, cuida su dinero, ya es un punto en el cual debería ser un punto de conversación, porque eso no va a parar cuando usted se case. O sea, todos tenemos una forma en la cual fuimos criados, una forma en la cual aprendimos a usar el dinero de buena o de mala forma, que va a continuar. Entonces sí es muy importante conversarlo, y eso no le estoy diciendo que pueda ser un obstáculo o no, o sí, para casarse. Pero si usted ya tomó la decisión, o en este caso ya está casado, pues ¿cómo puede construir esa confianza para que pueda realmente tener una transparencia total? Por eso es que hemos dicho que a veces hasta esto la confianza es una confianza a plazos, ¿verdad? Que vamos construyéndola y quizás tener cuidado con el 100% en el día 1. Y hoy lo voy a repetir, perdón, porque pueden alguien decirme, ¿cómo va a ser posible que usted se case y no le entregue el 100% de confianza a su pareja en el otro lado? Todo se construye. Usted cuando se casa, el día 1 comienza verdaderamente a conocer a su esposa. Es que, ¿sabes? Yo no creo que es que no entregues el 100% de confianza. Ajá. Tú estás entregando tu confianza. El tema es que eso es como la madurez de la relación, que va creciendo. No es que yo no te haya amado ni entregado todo mi amor desde el día 1. Solo que el amor también va creciendo y madurando. De la misma forma lo hace la confianza. Porque no es cierto que yo voy a entrar con un 50% de confianza. A ver, yo quisiera dejarlo bien claro. Estamos hablando que entramos al matrimonio, ambos cristianos, en nuestro caso, jamás de mi lado, y sé que de él tampoco, con una idea de si esto no sale bien o no funciona, nos vamos. Y entonces por eso este ladito es oscuro, aquí la clave nunca la va a tener. No. Simplemente hablamos ciertas cosas, ingresos, cómo nos íbamos a dividir en el presupuesto del hogar y los pagos. No inmediatamente tuviste acceso a mis cuentas, ni yo tuve acceso inmediato a tus cuentas. Eso no quería decir que yo no supiera que estaban, ni que tú no supieras que estaban. Correcto. ¿Verdad? Entonces, sí había confianza. Yo lo que creo es que es como un tema de un trabajo. O sea, uno entra y se te van agregando responsabilidades poco a poco.
Fíjate que en el tema de la confianza, y lo voy a delimitar a confianza de dinero, es algo que es un tema tabú, y es un tema, y lo voy a decir, y tú estás aquí para poder reforzar o no lo que voy a decir, porque eso no le hemos platicado, porque de hecho quisimos hacerlo de esta dinámica de una forma conversativa. La enorme mayoría de mujeres, cuando el hombre todavía en nuestros países es el que dominantemente lleva la mayor cantidad de ingresos al hogar, entra en un punto de vista muy, muy vulnerable, en el cual he visto, por ejemplo, si hay personas que tienen muchos recursos, los muchos recursos están a nombre de una empresa de la cual toda es el esposo el que tiene los recursos, y hago la pregunta, y sé que es una pregunta, tema controversial: ¿qué pasa si se separan? ¿Qué le queda a la esposa? ¿Qué le queda a la esposa? Y lo he visto muchas veces, perdón a los hombres que les hablo ahorita y que se puedan sentir aludidos, porque no estoy pensando en una persona en particular, pero hacer sociedades, conozco de situaciones en las cuales todos los bienes del esposo están a nombre de la mamá, ¿verdad? En el cual para que la esposa no tenga acceso en el caso de que pueda suceder por lo que fuere. Y dije, a ver, esa confianza en temas de dinero, alguien podría decir, sí, pero es que yo tengo muchos recursos y me estoy casando con una persona que no los tiene. ¿Cómo puedo tener la tranquilidad de que me quiere a mí por lo que soy y no por lo que tengo? O sea, es una duda razonable. Por eso es que tal vez de alguna forma estamos como metiendo en un caldo de cultivo algo complejo, pero de que debe ganarse una confianza. Pero no vas a tener 20 años esperando de ver si la confianza Quisiera ser bastante pragmática y práctica, en el sentido de decir, ok, nos casamos, somos una misma carne según la palabra, y vamos a estar en un mismo sentir. Correcto. No hay mentiras de por medio, no ocultamos información, nos conocemos, delimitamos responsabilidades, pero también vamos a ir en el día a día conociéndonos cómo interactuamos con temas de dinero. Uh-huh. O sea, yo debo de, como esposa, haber hablado contigo y tener la tranquilidad que no me vas a dejar desprotegida. Y si yo tengo un ingreso a casa, traigo un ingreso a casa también, que también estoy colaborando y apoyándote en situaciones complicadas. Pero seamos honestos, ¿en qué momento, digamos, tú y yo, César y Verónica, hubo un 100% de transparencia financiera? Nosotros hablamos cuánto ganábamos, hablamos estas son mis cuentas, vamos a ir a sacar cuentas. Confirma juntos. Pero no juntos, sino digamos para que cada quien pudiera sacar. Se me olvidó ahorita el término. Y abrimos una cuenta mancomunada de ahorros. Uh-huh. Y todo iba bien. Hasta que, como lo hemos contado muchas veces, abrimos ese famoso estado de cuenta, o abrí yo ese famoso estado de cuenta, donde era algo que tú no mirabas mal, o sea, uh-huh, era tu estado de cuenta de tarjeta de crédito, pero que resultó para mí algo choqueante, ¿verdad? Una sorpresa no esperada, y que nos llevó después a decir, ok, a realizar, digamos, como pareja, esto hay que manejarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitas tú de mí? Y hacer nuestro plan. Allí digamos que hubo una apertura sin buscarlo, sin que haya estado... Sin ser planificado. Sin ser planificado, se dio. Pero yo me quedaba pensando realmente, esa situación que se dio, o sea, de mi lado sí acepté y era obvio que para ti era algo normal, era un tema cultural, no sé cómo decirlo así, pero no lo mirabas mal, no te preocupes, eso lo vamos a sacar. Y cuando fuimos viendo, pero para mí el ver que lo que hablamos ese día, lo que acordamos ese día, tú lo ibas cumpliendo en el proceso del tiempo, fue la confirmación de que realmente estábamos en el mismo sentir financiero, con los mismos, o sea, que cuando nos planteamos un objetivo financiero era real para los dos y era compromiso para los dos. Y fui viendo, digamos, tu gestión, tu compromiso, tu lealtad y tu forma de honrar la palabra que habías dado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Es que, es más, te digo, en esa conversación, que ya lo hemos conversado varias veces, pero hay amigos que no, que es primera vez que están escuchando, cuando tú abriste ese estado de cuenta y me preguntaste si todo eso se debía y todo lo que tú ya bien dijiste,
tú me ofreciste ayuda para hacerlo. Y yo recuerdo perfectamente que dije que no, me parecía injusto que yo, siendo el que había hecho esa gran deuda, ahora tú vinieras a pagarla, y que si yo tenía que pasar el proceso de aprendizaje para salir de eso. Y gracias a Dios se hizo de esa forma, porque ahora puedo tener un poco más de empatía con aquellas personas que les ha tocado pasar un proceso similar. Pero como decís tú, pensemos al contrario. Yo he dicho, nítido, dámelo. Y me ayudabas a pagar todas mis tarjetas, no aprendí nada y vuelvo a hacer la misma secuencia otra vez. Y voy a agregar, para ser totalmente transparentes en ese proceso, yo allí, o sea, tú sabías las cuentas, sabías mis ingresos, pero aún no tenías acceso a mis cuentas. Creo que no. Y creo que no sé si alguna vez lo tuve. Sí, no recuerdo. Sí lo hicimos. Es que no recuerdo. No, yo sé que nosotros te hemos unido todo, pero no me recuerdo haber sacado, por ejemplo, un yo cheque sigo de tu teniendo cuenta. la misma cuenta monetaria en el mismo banco de forma individual, y tú tienes firma, Sí, igual tengo, que ¿verdad? tú tienes, sí, igual que yo tengo de la tuya. De todas. Tarjetas Pero- secundarias de nuestras tarjetas. Sí, pero en el proceso yo allí no estaba hecho, o sea, no era que Tenés desconocías. razón, porque ayudarme implicaba que tú ibas a sacar en ese momento cheques. Jóvenes, si no saben qué es un cheque, una transferencia para ayudarme a pagar eso. O sea, sí, no tenía, ya regresando a ese Sí, momento, no tenía No acceso. lo tenías. Y yo a veces me cuestiono también, porque como dices, estamos conversando ocasionalmente con grupos de parejas y de matrimonios, si hice bien o mal. Pero honestamente, yo a la fecha de hoy, después de 25 años de casada, de un matrimonio bendecido, donde nos hablamos todo, Ujú. no, yo creo que no hice mal. O sea, realmente no fue con mala intención. Tú tenías el número de cuenta, sabías dónde están. Yo no escondía mis estados de cuenta, no escondía mis recibos de pago de la empresa. No, pero realmente fue un camino que fuimos recorriendo juntos. Y yo creo, pues con el favor y la gracia de Dios, ¿verdad? Porque no puedo atribuírsela a otra cosa, es que los procesos que nosotros les vamos a compartir en breve fueron muy rápidos. O sea, llegar de cero a la cuarta fase, ya vas a ver cuáles son esas 4 fases que estuvimos trabajando, fue muy rápido, pero no todos pueden llegar tan rápido. Eso es tal vez lo que sí quisiera decir. Tú no te arrepentís, no porque el resultado fue positivo, porque nos salió bien a ambos. Pero bueno, gracias a Dios fue positivo. Pero imagínate si hubiera sido negativo. Ese es mi punto. Hay un proceso. Y claro, que alguien es puede necesario. decir, perdón que te interrumpa, No, alguien no. puede decir, sí, pero es que entonces ya entraron con el malo pensamiento. No, de verdad. O sea, ninguno de nosotros iba pensando en fracasar, eso no era opción. Teníamos claros nuestros valores como cristianos, teníamos claro lo que la Biblia espera de nosotros. Había transparencia, pero sin planificarlo, si así lo queremos ver. Fuimos poco a poco avanzando y cimentando bien este tema de la confianza. Me hizo recordar, y alguna vez lo he contado en este espacio, cuando mi hija mayor, que era chiquita en ese momento, no sé, 4 o 5 años, quería pasar el pasamanos y nos fuimos a que ella lo pasara y dio 2 brazadas, se cayó y se golpeó horrible, o sea, se golpeó bien duro y pues no de fracturas ni nada de eso, pero quedó que ya no quería volver jamás a hacer ese juego. ¿Por qué? Porque había sido lastimada por tratarlo de hacer todo bien a la primera. Me recuerdo que después le dije, quítate el miedo y lo que vas a aprender es a caer. Entonces le ponía sus bracitos y le decía, cuando no aguantes, suelta y caes bien. Y hicimos eso varias veces hasta que ya sintió la seguridad que si se caía sabía cómo caer y ya se animó a hacer la segunda brazada y la tercera. Creo que en esa dinámica, y eso es lo que vamos a seguir construyendo, es cómo podemos nosotros construir esa confianza financiera con nuestra pareja en el cual puedo sostenerme, sí. Y si me caigo, ¿qué pasa? No pasó mayor cosa. Listo. Entonces, ¿ya puedo dar una abrazada más? Sí, ya puedo dar una abrazada más. Hay personas que es innato y se llevan el pasamanos de un solo. Buenísimo, pero todos de alguna forma llevamos un proceso. Sé que Verónica como que quiere ampliar en ese detalle y lo va a tener que hacer después de escuchar mensajes importantes para usted. Espero que este tema le esté
de alguna forma abriéndole un poquito, llamemos el criterio, la forma de pensar y sobre todo que Dios lo inspire a decirle a usted y a su cónyuge cómo tener esas conversaciones y cómo construir esa confianza financiera que es indispensable para las finanzas. Cerramos con este versículo que nos dice Filipenses 2:2. Sean ustedes de un mismo sentir. Eso no es negociable. Vamos a mensajes y regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Usted puede escribirnos al WhatsApp más 502 59 19 05 42 si cree que este tema está algo caliente, si está así, de aquellos temas que no se conversan, pero tienen que conversarse. Miren, hemos tocado ciertos temas que a veces decimos, ¿para qué nos metimos? Por ejemplo, en la serie El costo de morir. ¿Quién quiere hablar de morir? ¿Quién quiere hablar de lo que se gasta ahí? Pero son temas que se tienen que hablar. Y yo creo que para eso hemos tratado de madurar también nosotros como programa, de meternos a esos lugares escabrosos donde por no hablarse, cuando se hablan, y es que cuando normalmente nos llegan a buscar a nosotros, y ahí es un momento bien complicado, bien difícil, cuando quizás estas conversaciones, por difíciles, pueden tal vez ser más productivas, no tan dañinas que cuando no se conversan. Pero tú querías, creo que decir algo, ampliar algo en el final del segmento anterior. Insistir en que el tema de madurez, de amor y de confianza con el que entra usted a su matrimonio no es el mismo que va a ir cosechando al cabo de los años. Y solo aclarar que el tema de que si da, con el ejemplo del pasamanos, dos brazadas, digamos, para pasar dos peldaños del pasamanos, no quiere decir que deliberadamente usted va a pensar, solo pasó 2, me dejó caer, ahora ya estoy lista para el tercero. No, o sea, es un tema de ejercicio. Uno no entra pensando en, voy a darle el 50% de confianza, esto me lo voy a guardar. No, absolutamente no. Le dio el 100% de confianza que usted tenía en ese momento. Y le dio el 100% de amor que usted tenía en ese momento. El tema es que juntos van a ir creciendo, ejercitándolo y madurando. Es como los juegos, ahorita se me olvida, por ejemplo, hay este juego que le enseñaste a jugar a nuestras hijas del tema de la ciudad que van construyendo. Aunque quieran hacer de todo en un día, no se puede. No se puede. Va a llegar a cierto nivel, no hay más recursos, no se puede hacer cosecha en ese momento, no puede hacer producción, tiene que esperar. Y después entonces va a haber cosecha y todo. Eso no se hace deliberadamente, simplemente está haciendo lo mejor que puede cada día, simplemente está siendo transparente cada día y están construyendo su confianza. Pero, a ver, te lo voy a poner así. Suponete que hay una pareja hay una persona que tiene muchos recursos y la otra no. No importa si es hombre o mujer, porque hoy hay mujeres que ganan muy bien. La pregunta es, perfecto, todo lo está manejando bien el cónyuge, todo camina perfectamente, pero ¿qué pasa el día que no esté? O sea, ¿qué va a pasar? Incluso temas complicados, las propiedades, la casa, ¿a nombre de quién están? ¿Está a nombre del cónyuge? ¿Está a nombre de ambos, de una sociedad de ambos? ¿Una sociedad que es solo de un cónyuge? Entonces significa que otras personas van a tomar decisión sobre esa propiedad. Y yo no estoy diciendo esto, por eso te digo, esa conversación no es lo mismo cuando te casaste el primer día. Porque imagínate una persona que tenga muchos recursos y la otra no los tiene. Solo por poner un punto muy extremo. Pues le va a decir, pues sí, pero vamos a ir paso a paso. Pero si ya tenés 10 años de matrimonio, por decirte algo, 5, decir, mira, yo sí quiero saber qué va a pasar. Porque el día que no estés, si la casa está a nombre de, yo qué sé, de quien sea, que no sea del cónyuge, de ambos cónyuges, ¿qué va a pasar con la casa? Pues en la casa donde vivís, donde están tus hijos. Yo no estoy diciendo que haga y que no haga, pero son conversaciones que deben existir. Y cuanto ya vas teniendo en el matrimonio cierto tiempo, porque sigo pensando que son preguntas que se consideran tabú, como que te ven con interés, y por lo menos es la percepción que yo recibo de las personas que me hablan. Pero yo entiendo que eso se habla, punto. O sea, yo entro a un matrimonio y hablo de los temas,
que en ese momento son relevantes para nosotros. No nos vamos a poner a hablar del tema de una casa si ni estamos comprando casa. Pero antes de comprar una casa, esto se tiene que hablar. Porque obviamente, yo recuerdo cuando nosotros nos metimos a comprar nuestra casa, ¿Sí? hubo un tema de seguro de vida, donde estábamos los dos de acuerdo en cómo eso era una deuda que podía ser cubierta si alguno de los dos faltaba. Correcto. Si faltaba yo, faltaba tú, y estábamos cubiertos. Sí. Donde hablamos a nombre de quién iba a estar la casa. Sí. Y estuvimos de acuerdo. Totalmente. Entonces llegó el momento de hablarlo, lo hablamos. Sí. Y esas son las fases que se van construyendo. De hecho, nosotros acordamos, y lo he mencionado antes del programa, que estaba de acuerdo en que la casa estuviera a tu nombre, porque incluso, y obviamente no fue tan así pensado, porque si las cosas, cualquier cosa, tú vas a tener casa. O sea, ¿para qué íbamos a complicarlo en mi caso, mi punto de decisión? Así debería ser. No estoy diciendo que así sea en su caso, pero lo platicamos y lo conversamos. El dilema también arranca porque nosotros no teníamos nada. O sea, todo lo construimos juntos y de alguna forma fuimos conversando juntos. Pues los que inicien con más tendrán que atentar todos los temas anticipadamente, los que vayan construyendo juntos. Se dice, pero las personas, y te digo principalmente mujeres, que son las que yo he atendido recientemente y tú has estado por ahí cerca en esas, es como que se les van a tachar de interés. Como, ¿qué estará pensando que me está diciendo que por qué en la casa no está mi nombre, por qué no pongo esto? Y puede ser una percepción mental o podría ser una realidad, no lo sé. Pero son temas que deben conversarse, que deben estar, porque por no conversarlos, después resulta que no tienes nada. Mire, si usted se está casando con alguien y cree que es por interés, estamos mal. Exacto. O sea, eso para empezar no debería estar ni siquiera en el dilema de la conversación. El punto es, usted va a tener una propiedad, van a hablar juntos de cómo van a dejar esa propiedad. Y una cosa es cuando yo voy a tener, o sea, tengo una pareja, digamos nosotros, nuestras cuentas bancarias, tal vez no tenías firma, estabas de beneficiario. O sea, son cosas que fuimos arreglando cuando nos casamos. Correcto. Que lo de la firma no fue algo que dijimos, tenés que ir a firmar. Ahorita no, o sea, lo vimos con calma y lo hicimos para tener las cosas legalmente resueltas. Pero lo mencionaste bien, no tenía firma, pero era tu beneficiario. Sí. Pero si no soy pues en este caso particular, ni tu firma ni beneficiario, resulta que entonces va a parar siendo otra persona y la persona que amabas y estuvo contigo todo el tiempo no recibe los recursos para el sostenimiento de su persona y de los hijos. Sí. Es que se debe hablar. Y la gente cambia con el dinero. Usted dice, no, porque es que yo se lo voy a estar dejando a XYZ. ¿Y usted qué garantía tiene que XYZ esté a favor de su esposa o de sus hijos en el momento que no esté? O que sea la persona que tenga los mejores intereses cercanos de sus hijos. Porque puede ser una muy buena persona, pero eso no faculta que quien ve el día a día es el papá o la mamá que se queda. Y ojo que una cosa es dejar de beneficiario a su esposo cuando están como una pareja sin hijos y otra cosa es cuando llegan los hijos. O sea, también se tiene que revisar y eso tú lo has hablado en otros programas. De hecho, pues dejemos algún punto bastante claro. En un matrimonio maduro no deben haber secretos financieros. Ninguno. Lo que entra, lo que sale, lo que se debe, lo que se tiene, eso debe ser sin lugar a dudas. Y no importando la situación, conocido por todos. Todavía te fuiste muy lejos porque dijiste un matrimonio maduro. O sea, no, cualquier matrimonio no debe iniciar. Sí, cualquier matrimonio. No debe iniciar con secretos financieros. Sí. Y se deben ocupar de hablarlos. Y podemos entender por qué hemos estado allí, que hay situaciones que simplemente se dan sin ninguna mala intención. Pero en el momento que surjan o que usted se dé cuenta que hay algo que no ha hablado, debe hablarlo. Ahora bien, lo que sí puede ser a plazos, que es como hemos titulado un poco el programa, la confianza a plazos, es esa confianza en los aspectos financieros. Porque usted no sabe cuando se casa cómo va a estar su cónyuge, cuando está bajo presión económica, cómo reacciona cuando viene una deuda inesperada, lo que tú mencionabas de mi persona, si cumple lo que dice. Si yo digo, voy a salir y voy a pagar y voy a hacer y no lo hago. Y te voy a decir que lo que pasa es que no podía darte una mejor sugerencia, pero ese tema de confianza a plazos no me gusta. O sea, me disgusta porque yo sí te di toda la confianza
Que en ese momento era, sí, pero es que como no tengo una mejor propuesta no lo he hecho, pero quiero que quede claro. Ok, cuando usted escuche el programa en el podcast va a poder saber cuál fue el título que le paramos dejando al programa. Pero el tema es, yo te estoy dando el 100% de la confianza, pero es algo que va a ir evolucionando y que va a ir creciendo y que va a ir madurando a la par que maduramos nosotros como pareja. Y no es porque lo estemos controlando, porque yo estoy limitando o estoy filtrando, sino simplemente porque es algo que se construye de la mano de pasos firmes. Sí, tienes el punto. Yo creo que, a ver, es que cuando hablamos de confianza, tal vez yo no lo veo, y por eso es lo bonito de que estemos ambos, no lo veo como un 0-1, o tenés o no tenés. Porque la confianza se construye. Es decir, yo a mi hija la amo, pero le tengo confianza de darle 100. No tengo confianza de darle 1000. Pero tú estás ahí administrando. No, yo no estoy administrando la confianza. Yo entro y te doy el 100% de confianza que tengo en ese momento. ¿En lo financiero? Es que te doy el 100% de confianza porque te estoy siendo transparente. No, si tenés el 100% de confianza, me tenés que tener de codueño de todas las cosas. Y si yo estoy metido en algo, tú tenés que salir conmigo porque me tenés confianza. Perdona que sea dramático y no estoy en contra tuya, pero sé que esta narrativa la he escuchado antes. Lo que pasa es que no confías en que lo vaya a hacer. Yo ya no me voy a volver a meter a más deudas o ya no confías en mí. Es que tiene su área gris fea. Yo lo entiendo porque tú sos una persona que confía y que gracias a Dios no te he dado muchas, espero, razones para defraudar esa confianza. Pero muchas veces esa no es la realidad. La realidad es que la confianza se ha defraudado muchas veces. Vengo y yo sé, tú hablaste de una cuenta de ahorro que teníamos en conjunto. Conozco una pareja que se divorció porque tenía una cuenta de ahorros en conjunto en la cual el cónyuge lo agarró todo y lo desvió para otro lugar. Ese matrimonio no duró ni 2 años. Y decís, ¿cómo iba a ser posible? Sí, esta persona iba confiada, hizo todo y el otro resultó que lo único que quería era ver cómo podía sacar de los recursos que tenía. Entonces, no sé, tal vez pareciera al revés, ¿verdad? Yo estoy velando mucho porque fue una mujer efectivamente de la que estoy hablando también, que le violentaron la confianza. Entonces, yo siento que la confianza de alguna forma debe construirse en lo financiero, porque si no, o es todo o es nada. Sí, creo que escuchándote hablar tan fehacientemente así de ese. Sí, vamos a separar el tema de transparencia. Transparencia de confianza. Transparencia 100%. Estoy 100% de acuerdo. Esto hay, esto tengo. Y la confianza esto va a ir es de mis creciendo. Papás, esto es de la empresa, esto es mío. Esto es lo que vamos a poder hacer hasta aquí. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces me vas a dar firma en esto. Yo creo que esperemos por lo menos un año para ver qué nos funciona mejor. Y usted puede, de alguna forma, lo que estaba mencionando, puede ver cómo actúa su cónyuge bajo presión, si cumple con lo que dice, si es responsable con los recursos, si lejos de eso es mucho más de lo que usted esperaba. Entonces abre más la confianza. Pero es algo que creo que la confianza sí se construye, la transparencia innegociable. Ok, la transparencia total desde un inicio 100%. Y la confianza va a ir creciendo y construyendo y afianzándose. Pero es lo que tú decías. Tú estabas, llamemos, en un punto y estamos hablando de una persona que está endeudada. O sea, no estamos hablando de panaceas en este momento. Pero cuando dije que iba a comenzar a salir de cada ese asunto y qué eran los pasos que iba a dar, lo que sí es una primicia en este programa, lo que está diciendo ahora Verónica, que ella vio que lo que dije estaba haciéndolo. Mire, fue un proceso de 7 años, o sea, sí fue observadora su buen rato, ¿verdad? Y óigame bien, financieramente, numéricamente, era mejor que me hubiera ayudado porque no hubiéramos pagado tantos intereses. Pero eso llevó una construcción de carácter, una construcción de aprendizaje, una construcción de confianza. Entonces, no es lo mismo la confianza tras 7 años probados de estar al pie de su palabra que yo digo y mañana me hago el loco. O sea, sí se debe ganar la confianza financiera. Y me duele lo que estoy diciendo porque quisiera decirle, como dijo Verónica, no, 100% confianza al inicio. Y tenés razón que estamos hablando del pedazo que compone el 100% de confianza y que se llama confianza financiera.
Sí, es la confianza financiera, no, lo otro no, sí. Si no tiene, o sea, ahí sí no estoy totalmente de acuerdo. A ver, sigamos conversando porque esta cosa se puso alegre. A ver, los matrimonios jóvenes podemos entonces, Verónica, llegar a decir que sí, efectivamente se está todavía construyendo la confianza. Es decir, estamos aprendiendo los hábitos, los modos, de las formas de la utilización del dinero. Y esto, de alguna forma, hay unos que maduran muy rápido, ¿verdad? Porque todo va muy fluido. Y otros que, de alguna forma, toma más tiempo. Uh-huh. Toma más tiempo. Creo que hay una realidad y es que en nuestra sociedad, como tú bien dices, de todos los casos que hemos visto, generalmente son la mujer y los hijos los que quedan desprotegidos. La enorme mayoría, perdón, pero sí, así es. Entonces, no digo que no pase del otro lado, pero lo que nosotros hemos visto es más hacia ese lado, hacia el daño y la presión, incluso a veces hasta abuso psicológico, financiero que hacen las parejas. Y voy a hacer un paréntesis. Conversación de jovencitos. Jovencitos le digo de colegio. Esta es una conversación que nosotros logramos escuchar y en esta conversación estaban hablando de cuándo se iban a casar, que iban a estudiar, que cuántos hijos iban a tener y no sé qué. Y de repente uno dice, no, yo voy a casar pronto y voy a tener 4 hijos. Y yo lo primero que me puse a pensar, pronto le puedo decir, a los 25 años ya iba a tener 22 hijos. Por eso, ya iba a tener no sé cuántos hijos. Entonces, que a los 28 iba a tener hasta 4 hijos. Y yo, como tengo hijas mujeres, tal vez por eso es que de alguna forma... Sí, él era un hombre, pero yo tengo hijas mujeres. Uh-huh. Entonces le digo, ¿te puedes imaginar, hija? ¿Qué pasa si el matrimonio no funciona? Tenés 4 hijos y dejaste la universidad por empezar tempranamente ese matrimonio. Y no estoy planificando el fracaso, pero también hay que pensar, por ejemplo, dentro de la línea de conversación de dinero, saquemos ambos nuestra carrera. ¿Por qué? Porque si el día de mañana no funciona por la razón que sea, y no me voy a entrar a decir que no. Es que ni siquiera ese es el plan, o sea, el escenario. Correcto, no vas a iniciar ahí. Simplemente es, el día de mañana no necesitamos mejores oportunidades, pasa algo, necesitamos 2 ingresos. Necesitamos 2 ingresos o necesitamos un solo ingreso y no sabemos de quién de los dos. Ambos estamos preparados. En la capacidad de poder generar. Y el punto en esta plática, porque eran amigos y habían hombres, mujeres, y las mujeres decían, pero ¿y no va a estudiar? ¿Y tu esposa no va a estudiar? ¿Y qué va a hacer con 4 hijos? ¿En qué momento? O sea, las mujeres le hacían las preguntas a él. Y por supuesto tenía respuesta para todo, ya lo tiene arreglado. Pero el punto para todos allí es, hay tiempo para todo. Y eso lo dice la Biblia, hay tiempo para todo. Entonces hay un momento donde se llama estudio, hay un momento donde se llama desarrollo intelectual, profesional, y hay otro momento de iniciar, crecer la familia. Y lo voy a decir otra vez con las jovencitas. Otra vez tengo debilidad por las damas en este programa. Parece que les estoy defendiendo yo más que Verónica. A ver, y no que no les esté defendiendo, pero estoy medio apasionado con el tema. Como mujer, debería, si está joven, estoy hablándole ahora a las jóvenes, ¿verdad? Ver de qué forma usted puede desarrollarse y realizarse profesionalmente, académicamente, y no necesariamente pensando en el peor escenario como yo lo planteé, en el buen escenario, como lo dijo Verónica, de poder conseguir una buena oportunidad de trabajo, de poder sumar ingresos si fuesen necesarios al hogar, pero tener sus opciones abiertas. Tener sus opciones abiertas de ingresos, de estudios profesionales, pero que a veces por no conversarlo, no, el amor todo lo puede. El amor es ideal. Yo me recuerdo, miren, y lo he conversado muchas veces porque mi abuelita era un personaje. Era la abuelita de Hansel y Gretel. Esa era así súper linda, rosadita, colochita, y todos amaban a mi abuelita, pero mi abuelita era, y llamemos, en lo íntimo era brutalmente honesta, ¿verdad? Brutalmente honesta conmigo. Entonces, cuando yo decía, podría ser una persona candidata para mi novia, la llevaba con mi abuelita. Y ella la atendí, todas amaban a mi abuelita. Y después de que iba a dejar, llegaba a preguntarle, bueno, ¿qué le pareció?
y siempre era brutalmente honesta. Y me decía las cosas tal cual. De Verónica también llegó ahí con mi abuelita, misma historia. Gané en la primera observación. En la primera fue la única que ganó, de hecho, ¿verdad? Fue la única que ganó. Y lo que me dijo mi abuelita en el tema de brutalmente honesta, no me dijo el amor, hijo, todo lo puede y todo lo... Y estuvo casado con mi abuelita, no me recuerdo si 55 años y fueron 20 novios que no tenían para casarse. O sea, una vida ejemplar de matrimonio. Y me dijo, te conviene. No me dijo, me dijo, te conviene. Eso fue lo que me dijo respecto a Verónica. Y yo después le digo, mira, abuelita, usted tiene tantos años casada. Cuénteme, ¿cuál es el éxito del matrimonio? Y me dijo, me recuerdo mira, me dijo, todos se fijan en lo bueno. Y lo bueno se acaba rapidito. Lo que tenés que ver es que las cosas que no te gusten, que puedas tolerarlas. Porque todos tenemos cosas que no nos gustan y vos tenés unas tus cuantas. Me dijo, o sea, como le digo, era brutalmente honesta. ¿A qué quiero llegar a decirle con esto? Sí es importante tomar una decisión también, obviamente emocional, porque uno ama a la persona y eso son emociones, pero también tener toda la parte racional donde entra el dinero. Pero a ver, si como dice Mateo 19:5, los dos serán una sola carne y lo que esto implica para el matrimonio, entonces, ¿por qué no hablamos de cómo construir esa confianza financiera? Entrémosle de una vez, porque aquí están las 4 fases que ofrecimos. Aquí ya vamos a conversar. Por lo menos es una sugerencia, ¿verdad? No hay un manual escrito en piedra, pero lo que realmente queríamos de alguna forma es dar algún lineamiento y no solo poner en escena todo lo que sucede, sino trabajar en una guía. Y tal vez arrancar con la primera. La primera fase en la cual se va construyendo en etapas, por así decirlo, esa confianza financiera, es la etapa que le hemos llamado el conocimiento básico. Que fue lo que mencionamos. Fue lo que mencionamos, que es cuánto gana el otro, qué debe, cómo llega, todo el panorama general debe estar claro. Oiga bien, ese es el piso mínimo antes de casarse. Y creo que no solo es saber, sino hablar de qué metas, qué objetivos financieros tienen, de cómo se van a manejar. La definición, naturalmente, esto ya, pues lo anterior conlleva a mi criterio el tema de la definición del presupuesto, del ahorro y bueno, sí, todo lo que ustedes ya han escuchado. Sí, pero debe existir. O sea, si arrancan sin eso, está complicado. Si usted ya está en un matrimonio con situaciones complicadas, yo creo que es un buen punto de inicio. ¿Verdad? No arranqué con eso, buenísimo. Mira, es más, échennos a nosotros la culpa. Escuchamos un programa de trascendencia financiera donde nos hicieron reflexionar que lo básico de un patrimonio es tener conocimiento básico de lo que se gana, de lo que se debe. Yo no lo tengo. Podemos conversar de esto. Y echen César Tánchez y Verónica Escobar de Tánchez se lo dijeron. Porque sí, es algo que creo que es el punto de partida. Idealmente antes. Y si no lo han hecho antes, es un buen momento. Sí, la segunda parte es la transparencia activa, que ya no es solo saber, sino también tener acceso, ¿verdad? Ver los estados de cuenta, conocer las inversiones, saber dónde están los documentos. Yo me iría más lejos, porque ver estados de cuenta, eso es transparente, no, o sea, eso está. Bueno, creo que activa es un tema de ok, tienes firma, cómo nos Correcto. Vamos a manejar, cómo vamos a tener, cómo va a ser el uso de este recurso, ¿verdad? No, sin el O. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Es una transparencia activa porque ya llevó a la acción esa transparencia. Sí, sabes que lo vamos a redefinir, como dirías tú, confianza activa, le damos. Porque la transparencia, creo que la transparencia lo dejamos. Sí, perdón, eso dejamos claro que era 100%. Esa confianza activa ya implica poner las manos en la masa. Ahí sí, ya no solo es saber qué hay, sino ya es parte de. Usted sabrá si de una cuenta al primer mes, del 2, de 3, cómo usted lo va a hacer, pero aquí está en un nivel 2. Un nivel 2 de confianza activa. La tercera, insisto, hay matrimonios que pasan de la 1 a la 4 inmediatamente y hay otros que no han ni siquiera entrado a la primera, pero la tercera es algo que es muy importante, que es la decisión conjunta. Una cosa es que nosotros tengamos cuenta, otra cosa es cómo vamos a tomar las decisiones financieras. Y en nuestro caso, Verónica y César Tánchez
no tomamos una decisión importante financiera si no estamos de acuerdo los dos. O sea, si Verónica no está de acuerdo en algo, por más que yo crea que es lo genial, no se hace. Y vivimos en paz con eso. Nosotros tuvimos diferentes cuentas, algunas mancomunadas, otros solo, los diferentes escenarios, aquellas que se necesitan ambas acceso firmas. Todos, para pero poder, de formas distintas. De formas distintas. Algunas se necesitaban ambas firmas, en otras solo una firma es necesaria, en otra teníamos firma y era beneficiario. Bueno, dependiendo del tipo de documento o de bien bancario, llamémoslo así, ¿verdad? Sí, vamos a ir a la tercera en breve porque ya nos toca hacer una pausa, pero le puedo decir, esta es una de las mejores decisiones que ustedes pueden hacer, tener esa decisión conjunta en esta tercera fase, pero vamos a ampliar ligeramente más cuando regresemos de mensajes importantes para usted. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. El tiempo se me fue volando en el segmento anterior y aquí tuve que darle de reojo al reloj porque sí nos estábamos emocionando. Estábamos hablando de la primera fase, que es el conocimiento básico, que es tener todos los pormenores del panorama general financiero de ambos. La segunda es tener una confianza activa donde ya se tiene acceso a todos los activos financieros que dispone el matrimonio. Y la tercera, la decisión conjunta, que ya no es solo tener acceso, sino que las decisiones financieras importantes se toman en conjunto. Cuando decimos importantes, son las importantes, ¿verdad? Por ejemplo, si Verónica va a ir al salón y tenemos los recursos y yo estoy clarísimo que si alguien es extremadamente responsable con el uso del dinero es Verónica, yo no le voy a estar preguntando cuánto gastaste, por qué gastaste más o fue menos y por qué hoy las uñas también junto con el pelo. No es lo más importante. Claro, si usted está en una situación financiera compleja, todo eso se debe de conversar. Pero si tiene la posibilidad, no me refiero a ese tipo de decisiones. Es compro un terreno, inicio un nuevo negocio, armo este nuevo emprendimiento. Incluso usted le puede poner un monto. Toda decisión financiera que pase de X monto, la vamos a tomar en conjunto. Digo, hay un tipo de inversión que hicimos para un fondo de emergencia y ese tipo de inversión yo lo quería colocar en un lugar y Verónica no estaba de acuerdo. A pesar de que yo soy el financiero y el que llamemos tengo la fortaleza superior en eso, nunca lo hicimos por 3, 4 años y no estoy mal porque Verónica no estaba de acuerdo. Y uno puede decir, sí, pero usted es el que sabe. Mire, es paz en su casa, paz en su mente. Y mientras así fue, estuvimos en paz. ¿Por qué? Porque los dos estábamos de acuerdo. No importa si yo o Verónica tenía la razón. Estábamos tranquilos sabiendo que era una decisión conjunta. ¿Por qué? Porque si sale bien estamos juntos y si sale mal nos ayudamos ambos, ¿verdad? Ese es a lo que es esta tercera fase. ¿Y la cuarta? La visión unificada. No es mi dinero ni el tuyo, es nuestro dinero. Realmente esto es difícil ponerle un orden, ¿verdad? Yo creo que el tema de decir conocimiento básico, confianza activa, decisión conjunta, visión unificada, respeto el orden por el tema de la comunicación, pero también creo que es importante entrar al matrimonio con esa visión unificada. Sí. Te diría que esta cuarta, a ver. Lleva un orden por un tema de desarrollo, pero. A ver, pero te lo voy a debatir. ¿Crees que puedes tener una visión unificada cuando ni siquiera conoces el panorama general? No, por supuesto que no. O sea, se va a dar una cosa con la otra porque es importante que yo de mujer me atreva a decir nuestro dinero si tú ni me cuentas cuánto ingresa. ¿Cuál es nuestro? ¿Cuál nuestro si no? No hay. No hay. Pero si se logra un matrimonio empezar y pasar ordenadamente y relativamente rápido por cada una de estas etapas, porque debiera de ser muy rápido pasar del conocimiento básico a la confianza activa. Y sabes que ayuda a veces, te digo, tal vez nos pudo haber ayudado, es el favor de Dios, definitivamente ese es lo clave, pero nos pudo haber ayudado que no teníamos nada. Y si usted cree que no tiene nada,
pues a veces no es tan difícil compartirlo. Es decir, bueno, mira que tenés nada y tú tampoco. ¿Y qué ganamos? Pues esto. Y cuando vemos es esto. Pues sabes que deberíamos unir la cosa. Total, ni hay mayor cosa. Buenísimo. Y si es decisión de una casa, la tomamos juntos. Genial. Porque ¿qué es lo que soñamos? Pues tener una casa con perrito y 2 niños. Va, ya unificaste la... no estoy diciendo ni mucho menos que sea malo iniciar con bastantes recursos. Ojalá todos iniciaran o iniciáramos así. Pero si usted cree que tiene poco, a veces es un buen campo para poder iniciar rápido. Es un tema de pareja, de matrimonio, y entonces necesita que haya unión en la visión, unión en la planificación. Y por eso dice Lucas 14:28. Es un versículo que usamos mucho para el tema también de la planificación o del presupuesto en conjunto, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Verdad? Entonces, se oye lógico, se oye lógico, ¿verdad? Pero entramos al matrimonio sin el cálculo de todo. Entonces, es importante como pareja tener esa visión conjunta, tener esa planificación conjunta, esa definición de metas y de objetivos. Pero para que algo pueda ser realmente conjunta, tengo que tener el conocimiento de lo que hay, tengo que tener la confianza del acceso a los bienes y debo poder decidir de forma conjunta o diferir de la opinión de mi cónyuge en la decisión de algo. Como no está Mario, que es el que pone las tareas, porque usted sabe que a mí no me gusta poner tareas, pero esta vez sí le voy a dejar una tarea. Lo que yo quiero es que usted tenga tranquilidad de que los matrimonios avanzan en distinta velocidad y distinto orden de lo que acabamos de mencionar de estos 4 niveles o 4 fases. Y unos hasta se saltan etapas, otros no pasan por las etapas, otros no arrancan ni con la primera, ¿verdad? Lo importante, y tal vez esa es la tarea, es que usted se pregunte en qué fase está. Ya dio por lo menos el primer paso, que es lo básico. ¿Quiere moverse de ahí? ¿Vale la pena hacerse ese cuestionamiento en pareja? Puede ser que alguno de los problemas que usted está teniendo en su matrimonio puede ser a consecuencia de no tener estos temas en la mesa. Entonces no le voy a decir que me escriba al WhatsApp. Lo que le voy a dejar de tarea es que usted se haga ese cuestionamiento. Y si usted cree que lo que hoy estamos conversando es algo que usted necesitaba escuchar porque quiere tener un mejor matrimonio, particularmente en el aspecto financiero, pues bueno, que tenga las herramientas para poder tener esa conversación. Porque cuando nosotros comenzamos a tocar todos estos temas de dinero, vienen esos temas que son a veces, como dirían los jóvenes, los red flags, ¿verdad? Comienzan a haber algunas señales de alerta que pueden de alguna forma hacer que esta confianza no vaya a la velocidad que a veces nos gustaría, ¿verdad? ¿Te parece si vemos algunas, pues son pocas, pero señales de alerta al hacer este proceso de conversación? Sí, bueno, la primera creo que la hemos repetido de alguna forma y es el hecho de que hay una diferencia importante entre que la confianza se vaya construyendo gradualmente, porque ya lo ejemplificamos con el tema del Jenga, es algo que vamos construyendo y fortaleciendo, a usar esa gradualidad como excusa para ocultar cosas. O sea, la transparencia, ya dejamos claro, es al 100% desde el inicio. Es que dijeron ahí en Trascendencia que hay que hacerlo por fases y no has llegado a esa fase. O sea, si nosotros pudiéramos así, con un chasquido, decirle que quisiéramos que todos fueran de 1 a 4 rápido. O sea, rápido en el mismo momento. O sea, que haya una transparencia total, que haya una confianza total y que todos sean el todo por el todo y que todos cumplan lo que dicen. O sea, que sea lo mejor de lo mejor. Pero en algunos casos va a requerir esfuerzo y lo ideal es que ustedes mismos pongan sus propios plazos. Cuando uno de los dos descubre deudas por accidente, ya sabe usted qué me pasó en mi caso cuando Verónica lo hizo, cuando hay gastos que sistemáticamente se ocultan, hay que tener mucho cuidado. Esto no se lo digo porque si él sabe que lo gasté o este dinero que me entró, mejor no lo digo porque entonces me van a cuestionar. Esas son, a ti te gusta un versículo de que son las pequeñas zorras las que destruyen los viñedos, ¿verdad? Esas, entre comillas, pequeñas cosas son las que paran mermando la confianza y que cuando se descubren
resultan que ser todavía más dañino el descubrimiento que hace las mismas situaciones. Diferente cuando como pareja han acordado, mira, yo de verdad soy gastona, por poner un ejemplo, entonces ese dinero es mejor que tú lo administres y me das lo necesario para ABC, ¿verdad? Sí. Diferente cuando han hablado, es que hay que llegar a ese nivel de honestidad. Y ojo que dije gastona porque soy mujer, pero tenemos amigos o parejas donde el gastón es el hombre. Sí. ¿Verdad? Les encanta ir a los centros comerciales. Tengo muchos amigos que son gastones gruesos. Uno que no vino hoy, pero sí, a Mario lo ha dicho. A Mario sí le gusta comprar. Bueno, le gusta el shopping. Sí, entonces, es moderado, pues sí le gusta. Entonces hay situaciones donde si hay algún objetivo financiero importante, donde esos gastos están fuera de lo planificado o no está dentro de sus gastos discrecionales de la pareja, es mejor que tengamos la honestidad, la franqueza y todo decir, eso lo manejas tú. Entonces eso es distinto a cuando alguien lo quiere manejar, centralizar sin compartir o dejando por fuera. O peor aún, que esta es otra señal, es cuando ya quiere ser una herramienta de control. Que el dinero sea usado como una herramienta de poder, porque yo tengo el dinero, yo decido y se hace lo que yo quiero. Y hay parejas que presionan o manipulan psicológicamente a los hijos y a la pareja en ese sentido. No es correcto, ¿verdad? No es correcto. Es decir, lo volvemos como una señal de alerta de que las cosas no deben irse por esa línea. Y vuelvo a decirlo otra vez, sé que lo repetimos mucho. Si usted se casó, debe tener como básico poder hablar de eso. No es un mito que me vea de interesada. Yo qué sé, en la pareja podría darse, ¿verdad? Ay, es que solo quiere que la lleve a tal lugar o solo me pregunta pero cuando ya estamos hablando de un proceso donde hay un compromiso de casamiento, ahí ya la cosa dejó de ser temporal y ahí ya es el momento de inicio de estas conversaciones. Miren, y no somos perfectos, o sea, vamos a cometer errores. Pero como hablamos con César cuando tenemos la oportunidad de hablar con parejas y lo aprendimos de nuestro querido amigo el doctor Rodolfo Rossino, él decía siempre hay que ser duro con el problema y suave con el cónyuge. Y así debe ser en las finanzas. O sea, ¿cuál es el problema? A ese lo vamos a manejar. Al cónyuge vamos a ser amable, vamos a prevalecer en amor, suaves, el uno al otro. En amor, como entonces, usted se casó. Porque vamos a cometer errores. Va a haber un mes que de repente cometió un error, gastó de más, no sé, tomó malas decisiones, pero lo importante es hablarlo y corregirlo. El amor no busca lo suyo, nos dice 1 Corintios 13:5. Y esto no solo es cuando la cita bíblica, cuando uno está enamorado, ¿verdad? Sino habla realmente de una actitud que incluye cómo manejamos los recursos. Sí, o sea, porque no es egoísta. Sí, busca el bien de ambos. Yo creo que hemos estado tal vez dándole mucho peso a la mujer, porque en buena medida todavía creo que es el sexo más vulnerable en todo este tipo de temas, pero la idea es tener un matrimonio financieramente feliz, un matrimonio contento, un matrimonio donde si hay mucho o si hay poco nos arremangamos juntos y si hay abundancia lo disfrutamos juntos. Lo que pasa es que también siento que muchas veces dejamos los principios bíblicos por fuera del tema financiero. O sea, pensamos que el tema de las finanzas es un tabú, una ciencia espacial aparte que merece ser tratada como tal. No, los principios bíblicos que aprendimos, incluso en Corintios 13, pueden aplicarse perfectamente al tema de las finanzas y a saber cómo hemos de tratar de conversar este tema y cómo debemos ser honestos el uno con el otro. Buena idea de un refresh hiciste. 1 Corintios 13 aplicado a las finanzas, porque sí, todo es aplicado muy al amor y muy romántico y todas las parejas les gusta, pero está buena, me gusta. Todo lo sufre. Todo lo sufre, todo lo puede. Pero bueno, cerremos este espacio de alertas con un versículo que tú también habías preparado para cerrar este tema particular de las señales de alerta. Sí, bueno, podemos mencionar 1 Corintios 7:3, donde dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es decir, no es uno con el otro ni la una con el otro, son ambos. Y es lo que ya
hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Esto no es un tema solo afectivo, es un tema práctico que incluye no dejar a la otra persona, no desproteger, correcto, no vulnerar, no mentir. Y ojo, no estamos queriendo sacar de contexto por una persona teóloga que nos esté escuchando. Simplemente es que no lo estamos delimitando a un área. Es que no podemos no podemos vivir un principio bíblico y delimitarlo solo para este cuadrito de mi vida y de mi corazón. O sea, realmente cuando va a vivir un principio bíblico y lo va a aplicar en su vida, lo va a hacer de forma general y total. Entonces no puede vivir aislado de que esto aplica para esta área, pero no para la otra. Sí. Y de alguna forma, por eso en un proyecto que tenemos en conjunto con Verónica, que se llama Finanzas Integrales, si quieres saber de eso, ve a finanzasintegrales.com, es porque somos seres integrales. Es decir, no podemos separar las finanzas del amor. Y vamos a separar el amor de nuestra relación con Dios. Y vamos a separar eso de, no se puede. Una cosa afecta a la otra. Es decir, es que yo le voy a dedicar el 100% de tiempo a mi familia. Mentiras. Le dedica tiempo a su trabajo, le dedica tiempo a sus amigos, porque no podemos estar el 100% en todo en algo. Tenemos para dedicarle un tiempo a una cosa, tenemos que dejarle dedicar a otra. Y si está el 100% en algo, debe urgentemente recondicionarlo. Y no importa lo que sea, porque ese es de alguna forma como, por eso nos gusta la palabra de lo integral. Es como logramos manejar todas esas, me gustan los malabaristas, ¿verdad? Que manejan un montón de pelotas en el aire y a veces sí nos toca con todas las cosas en las que estamos metidos, pero es ver cómo podemos ser lo más eficientes posible con todos esos talentos que Dios puso en nuestras manos. Así que bueno, ya hablamos de fases y ahora ya en la fase final del programa, ¿cómo podemos graduarnos financieramente en pareja? A ver, algunas módulos de estudio, módulos de cumplimiento que deberíamos tener para poder avanzar en cada una de las etapas que les hemos mencionado. No necesariamente como, a ver, siempre pensamos que el tocar el dinero es una gran conversación difícil. O sea, es casi que como que nos vamos a preparar para un discurso presidencial el primer día. Verónica lo mencionó en mi caso, y que en ese caso fue un acierto y le compartimos si a usted le puede ser útil. Lo más relevante son hábitos pequeños consistentes. Hábitos pequeños consistentes. No prepare así el gran escenario para la gran conversación, porque lo que va a suceder es que va a ser muy tenso y muy difícil. A ver. Pequeños hábitos consistentes. Partamos de que tienen una planificación, un presupuesto mensual. Y que eso lo llevan, dirán, bueno, pues si llevo un presupuesto mensual y lo cumplo, ¿por qué habría de seguir conversando del tema? Pero siempre van a haber variables, ¿verdad? Tenemos una hija que este año se gradúa y entonces hay muchas variables que incluir ahora en el presupuesto, cambios que se dan repentinos y son cosas que hay que estar conversando. Entonces, por lo menos una vez al mes, anticipadamente, antes de que le quede un día para pagar la tarjeta. Se ríe. ¿Por qué pasa? Nunca he estado ahí. No. Tome un tiempo para hablar con su esposo o con su esposa de las finanzas, ¿verdad? No tiene que ser horas kilométricas, pero al menos 20, 30 minutos y poner en una perspectiva lo que están, si hay cambios o si hay algo que deben de modificar o de considerar. Voy a añadir brevemente en lo que decía Verónica de las reuniones para poder conversar sobre temas de dinero. En el tema, usando el ejemplo de la graduación de mi hija, son 50,000 gastos, ¿verdad? Pero entonces ya no basta lo que uno calcula mensual, sino hay gastos extraordinarios que no son rutinarios o no los había tenido antes. Entonces aquí vienen esas conversaciones. ¿Cuánto dinero necesitamos tener para cuándo? Pues que se necesita pagar esto de entre este tiempo y hay tal plazo para hacerlo. Entonces, mentalmente ya ambos estamos planificados, por decir algo, si viene un mes que es muy duro y queremos salir de viaje, estoy poniéndole cosas así, estoy metiendo lo que se me ocurre en la cabeza. Es decir, no, porque hay demasiado junto en esa vez. Entonces, pero en esta ya estamos más tranquilos en este mes, ahí podemos conversarlo. Pero por eso le digo, no piense como una agenda de trabajo, sino
pequeños espacios donde, mira, necesitamos conversar un poco de los gastos que se van a hacer, necesitamos pagar en este tiempo, necesitamos esta cantidad de dinero este enero, ¿crees que se puede hacer o cómo lo hacemos? Pero es necesario esas conversaciones. Cuanto más frecuentes y más pequeñas, menos difíciles son. Entonces, trate, por eso como lo arranqué, que sean hábitos pequeños y consistentes y no temas de conversación complejos o duros. Vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, conocer el patrimonio neto es básicamente tener los libros abiertos de ambos lados para saber con qué cuentan en total en el matrimonio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué van a decidir hacer con esos activos y de qué forma? Yo le voy a contar. Y no tienen que ser decisiones inmediatas, ¿verdad? A largo plazo. Incluso pueden haber decisiones que sean, ok, esto lo vamos a guardar por un tiempo. No vamos a hacer nada ahorita. Por ejemplo, digamos, cuando yo dejé de trabajar en una empresa y había el beneficio de indemnización universal y todo el tema, tuvimos un ingreso extra y decidimos, bueno, una parte, eso lo hablamos, dijimos una parte se va a ir a pagar esta deuda, otra parte la vamos a guardar y en esa inversión que hicimos, que el documento estaba a mi nombre, que no podía estar a nombre de dos, pero igual estaba a mi nombre. Cuando llegaba el tiempo de, mira, ya van a pagar los intereses, ¿estás de acuerdo? Vamos a usar esto para... Las inscripciones del colegio, lo recuerdo todavía. Y eso, inicialmente no estaban ni las inscripciones del colegio. Entonces, después vino eso y ya dijimos, ok, ¿sabes qué? Esto que venga para apoyarnos en las inscripciones de colegio, ¿verdad? Dicen sí, o por ejemplo en esto dicen enhorabuena, pero por ejemplo, ¿qué pasa ahora que nuestra hija ya es mayor de edad y yo tengo un seguro de vida? Por eso no tiene ni que tener un patrimonio. Va a poner a su hija como parte de los beneficiarios de su seguro, beneficiario primario, beneficiario secundario. Tipo de conversación, no está muy jovencita todavía, no puede, no sé. Son conversaciones importantes a tener sobre el patrimonio, incluyendo los seguros. Los seguros son un patrimonio, así que hay que tener esa conversación. Tercero, hay que definir los montos de consenso que lo estábamos platicando. Es decir, bajo este rubro de dinero, o bajo esta cantidad de dinero, no hay conversación. Yo no sé, por ejemplo, bien, me enteré hace poco cuánto le cobran el grooming a la perrita y que si más me da algo. Entonces dije, enhorabuena Verónica Albacete, y ni me cuenta, porque yo ando ahí viendo que el pelo todavía me crezca más para que si se pasa del mes siento que me salió más barato y la perrita 3 veces más caro lo que me cuesta el mío. Pero defínanlo, ¿con qué se sienten cómodos? Y una vez se sientan ustedes cómodos, ya saben, abajo de tanto no hay problema, o para este rubro no hay problema, y si es de más, pues lo platicamos y lo definimos juntos. ¿Te parece? Sí, me parece. Y el cuarto, bueno, tener los beneficiarios actualizados, que lo mencionamos, el acceso a las cuentas compartidas y contraseñas actualizadas. Eso es bien importante, bien importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona, yo llego a faltar? Y se lo he dicho a Verónica, y ¿dónde está? ¿Qué cuentas tenía? Si usted no lo habla, Verónica no sabe que existe. Y si usted no lo habla con su cónyuge, no sabe que existe. Entonces, yo creo que es anticiparnos y tenerlo todo para que si hay una transición me refiero a que el Señor nos llame a su presencia, no que se haga transición a otro matrimonio, pues todo esté claramente. Entonces, hay un par de versículos que queremos compartirle también en esta línea. ¿Estás tú el primero si quieres? Sí, más que todo decir, y lo que hemos mencionado en cuanto a que la palabra del Señor no esquiva la planificación financiera, ¿verdad? Al contrario. Y podemos tomar Proverbios 21:5, dice, los planes bien pensados dan buen resultado y lo que se hace a la ligera lleva al fracaso. Buenísimo. Y Lucas 16:10 nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pasos pequeños, consistentes, que podamos nosotros demostrar ante el Señor, principalmente porque cuando usted se casa, realmente lo que está haciendo es un acto ante Dios. Es cierto que hay una municipalidad que avala su matrimonio, pero es un acto principalmente ante Dios y es a quien principalmente tenemos que honrar. Lleguemos a la conclusión ya en este cierre final. Transparencia total desde el inicio y la confianza construida. Le dimos 4 sugerencias de fases en las cuales podría tener. Yo tal vez, y tú dices tu conclusión, yo le quiero decir, tengan esta conversación. Tengan esta conversación, es muy importante.
y particularmente la fase 1. Esa fase 1 en la cual está ese conocimiento básico y el panorama general de las finanzas les va a ayudar porque ahí van a poder ir construyendo lo demás. Si no se tiene eso, no hay nada sobre qué construir el tema financiero. Sin duda creo que la transparencia total va a sentar las bases para que puedan tener una confianza absoluta como pareja. No puede haber confianza cuando el otro está ocultando algo. No puede existir, es una divergencia, una contradicción, ¿verdad? Total al principio de la confianza. ¿Qué te parece? En el transparencia total y confianza a plazos. Eso está bonito. Es que eso de plazos me sigue. Es que está a plazos, no, es a plazos. Puede ser un plazo de minutos. No. Bueno, vamos a ver en qué lo paramos dejando. Sin embargo, ya tenemos que cerrar el programa. Esperamos, siempre lo digo, todos los programas, pero hoy particularmente espero que el programa le haya sido de ayuda y bendición y que realmente pueda ayudarle a tener un matrimonio financieramente bueno. Así que en nombre de Verónica, nombre personal, en nombre de César Tánchez, y agradecerle a usted que tuvo el tiempo de compartir con nosotros. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.